Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Bernardino fue un evangelizador incansable. Luego de haber estudiado en la Universidad de Siena, ingresó en la Orden de los Franciscanos. Se entregó completamente a la misión evangelizadora y recorrió toda Italia con sus sermones. Extendió la devoción al nombre de Jesús en el anagrama JHS, Jesús, Salvador de los hombres. Dejó numerosos libros con los escritos de sus predicaciones. Falleció en el año 1444. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aleluya, aleluya, cantemos alegres hoy. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Canten los cielos, se alegra la tierra, porque el Señor resucitó. Todos cantamos y alegres vivimos, porque el Señor resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía este martes 20 de mayo. Estamos siempre con nuestro novenario dedicado a nuestra Madre María, auxiliadora de los cristianos. Nos arrepentimos, queridos hermanos, de nuestros pecados y por eso humildemente ahora le pedimos perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que en la resurrección de Cristo nos renuevas para la vida eterna, concede a tu pueblo perseverar en la fe y en la esperanza, y nunca dudar del cumplimiento de tus promesas.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Algunos judíos de Antioquía y de Iconio vinieron a Listra y lograron convencer a la multitud. Entonces apedrearon a Pablo y, creyéndolo muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero él se levantó y, rodeado de sus discípulos, regresó a la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé rumbo a Derbe. Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Luego anunciaron la palabra en Perge y descendieron a Atalía. Allí embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados en la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir. A su llegada, convocaron a los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho en ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Después permanecieron largo tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Así manifestarán los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, y tu dominio permanece para siempre. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Mi boca proclamará la alabanza del Señor. Que todos los vivientes bendigan su santo nombre. Que tus amigos manifiesten la gloria de tu reino, desde ahora y para siempre. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: les digo, la paz les doy, mi paz les doy. Pero no como da el mundo, no se inquieten ni teman. Me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, porque está por llegar el príncipe de este mundo. Él nada puede hacer contra mí, pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos comenzando aquí con este discurso del Señor. Ya es prácticamente el discurso, como le llamamos así, de despedida. Les dejo la paz, les doy mi paz.
primer elemento que necesitamos. Pero la agua pues no sé yo qué fuera. Ya de oigo ya ella agua pues ya calculaña henduya hechaña mañana haña muy que veña de apetu ume a pecha manteña mindu uta para poder hacer caminos de salvación. Camino de salvación, el pues no para nosotros quiere decir salvación y salvación para nosotros quiere decir felicidad. Felicidad quiere decir realización, queridos hermanos. ¿Cómo es posible que nosotros decimos que somos tan inteligentes? Ya escoy la andeñe, no algunos de nambre hoy, la oicuala, ya sei cuapa hoy, ya han este bebé, ereminase, emombeumise. ¿Cómo es que no podemos salir de la pobreza? ¿Cómo es que no podemos salir de la corrupción? ¿Cómo es que no podemos salir de la ignorancia? ¿Cómo es que no podemos salir ni deshacernos de todos estos corruptos y de toda esta gente que lo único que hace es sumergirnos, como decía el monseñor Valenzuela, ¿verdad? Ahí en Cacupé últimamente. Estamos, dice el Paraguay, está sumergido en esta terrible corrupción. Nuestro obispo desde Cacupé, ¿verdad? Que nos llama la atención y nos dice, ¿verdad? Entonces por eso yo digo, bueno, a ver un poco, ¿qué es lo que nos tiene que dar esto que el Señor dijo? Les dejo la paz, les doy mi paz. Pero continúa justamente, pero no como la da el mundo. Es decir, que por aquí entonces vamos a tener, o por lo menos a mí se me ilumina un poco y estoy comenzando a entender un poco, porque estamos en una situación de esta categoría o de esta índole, porque pea. Entonces, la paz que nosotros estamos buscando es simplemente una paz, entre comillas, como aquella que da el mundo, Y al final de cuentas, esa paz que da el mundo es el sálvese quien pueda. El que puede, puede, y el que no puede, y más se mandó a mi profesora lleva. Y bueno, pero viene la segunda partecita, queridos hermanos, porque esta es nuestra realidad. Y nosotros entonces no nos podemos quedar en ese famoso el shia. Diga, estoy la ña ahí, a ver, lleva, bla, para ahí. Sino que sobre todo mirar el aspecto de la fe. No se inquieten ni teman. Esta es la fuerza del Señor, ¿verdad? Es la paz, es la fuerza de su Espíritu. No se inquieten ni teman ustedes. Y comienza a recordarnos. Escuchen bien lo que le voy a decir. Ustedes me han oído decir, me voy y volverá a ustedes. Si me amaran, ustedes se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Pero donde hay oído operante, ¿verdad? Es más grande, es decir, vuelvo al Padre, vuelvo a Dios. He cumplido mi misión. Ayuda y cuellepa para la redención. Solidaridad, generosidad, amor de parte de Dios, ¿verdad? Qué lindo que es eso, ¿verdad? Pero dice el Padre que es más grande que yo, entonces les tiene que dar alegría que yo vuelva junto a Él. Porque está por llegar, atención, el príncipe. Pero cuando te habla aquí, dice el príncipe de este mundo. Es decir, el príncipe del mal. Entonces, es mejor, dice, que yo me vaya. Ustedes tienen que alegrarse. Porque también sabemos que está la famosa promesa del Espíritu Santo. Este príncipe del mal, o utañandeina, o utañandeabetebe, o imoyatoñandeabetebe. A estamba de móviles y ahí ya ponían de abitepe. Entonces hay desunión, no tenemos liderazgos positivos, sino que siempre hay muchos líderes, pero la gran mayoría de nuestros líderes es para unirse, como decía el Papa Benedicto, ya hemos dicho, simplemente para saquearnos, ¿verdad? Y eso no está bien, eso no es lo que Dios nos está diciendo aquí. Esa no es la propuesta del Evangelio, esa no es la propuesta de Jesucristo, sino que el hecho de que venga la fuerza del Espíritu Santo nos tiene que ayudar para que podamos vencer a este príncipe del mundo. Y él dice luego enseguida, Jesús mismo se declara, el príncipe del mundo nada puede hacer contra mí, pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado. Es importante que sepamos, dice, porque para vencer al príncipe de este mundo, sin Dios no lo vamos a vencer jamás. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que fomente en todas sus acciones pastorales el espíritu de paz y de amor, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que estén renovados por la resurrección de Cristo y demuestren patriotismo con sus compromisos, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por todos nosotros, para que siempre seamos instrumentos de paz de Cristo en todos los lugares que nos toca actuar, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor resucitó, celebremos con alegría. El Señor resucitó, celebremos con alegría. Presentemos nuestros dones, pan y vino en nuestra vida. Presentemos nuestros dones, pan y vino en nuestra vida. Bendito seas por este pan, fruto de la tierra y del trabajo que nos regalas, para nosotros ser el pan de vida que nos alimenta y nos da la fuerza al caminar. El Señor resucitó, celebremos con alegría. El Señor resucitó, celebremos con alegría. Presentemos nuestros dones, pan y vino en nuestra vida. Presentemos nuestros dones, pan y vino en nuestra vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría. Y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación del pecado, se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan, te hayas quedado en este humilde pan. Oración final. Padre, mira con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, que es auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo